Y es más, Meta, que es la compañía dueña de Facebook, de Instagram y de WhatsApp, advierte que la inteligencia artificial que ha desarrollado, que se llama VoiceBox, para generar voces, es peligrosa. La misma compañía está diciendo que es peligrosa. ¿En qué sentido? ¿En qué momento? ¿Realmente estamos en presencia de una situación compleja, difícil de manejar? Estamos en estas situaciones donde la tecnología es tan veloz que las regulaciones y las restricciones y la legislación va como muy atrás, sí. Y hay un montón de cosas que la verdad todavía no saben cómo legislarlas porque todavía no terminan de entenderlas. Vamos a hablar de esto con Augusto Salvato, que es politólogo, licenciado en Relaciones Internacionales, es conferencista y es consultor en Economía del Conocimiento, también coautor junto a Mateo, que ha hablado varias veces con nosotros, del bestseller internacional La Batalla del Futuro. Augusto, Horacio Cabaxo junto a Eli Cabrera, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo el equipo? Un abrazo grande. Bien, muchísimas gracias. Gracias por dedicarnos un rato para conversar un poco de este tema. ¿La inteligencia artificial te genera expectativa con respecto al desafío o te genera temor con respecto a lo que nos enfrentamos? Bueno, un poco de cada una. Sin duda la expectativa que hay alrededor de la inteligencia artificial es enorme, existe, está presente. De hecho, en marzo estuve en San Francisco, en Silicon Valley, y promete este año ser un año de aumento exponencial de la inversión en esta tecnología. Es decir, hay muchas empresas que están invirtiendo, muchas startups o empresas más pequeñas que quieren hacer desarrollos totalmente disruptivos. Entonces, eso por un lado, hay una expectativa enorme. Pero como ustedes bien mencionaban hace unos minutos, efectivamente existe miedo generalizado de la sociedad y también de algunas empresas de cuáles son las consecuencias que esto puede tener por lo poderosa de la herramienta. Entonces la clave va a estar no solamente en las regulaciones que se puedan generar, sino en el uso ético y responsable de la inteligencia artificial por parte de las organizaciones. Uh-huh. ¿Qué sabes precisamente de este desarrollo que genera Meta, que por un lado para muchos es preocupante por el grado de, escala a la que se maneja, digamos? Meta, como describía yo al principio, es dueña de Facebook, es dueña de Instagram y es dueña de WhatsApp, las tres, tres de las plataformas más utilizadas en todo el mundo. ¿Qué se sabe de este modelo que se llama VoiceBox? Bueno, este caso es muy interesante porque, como vos decís, VoiceBox es un modelo de inteligencia artificial que se encarga específicamente de la parte de audio y sonido. Es decir, por ejemplo, de la generación de voces artificiales, uh-huh, o de la imitación de la voz de alguien. O sea, vos con un audio de solamente entre 2 y 5 segundos, donde se proyecta la voz de una persona, después podés hacerla decir lo que quieras con un texto. Es decir, uh-huh, tranquilamente podríamos usar este audio mío para después escribir un texto, sí, mío hablando sobre, no sé, cualquier cosa. Uh-huh. Entonces, todas esas tecnologías que son consideradas como de inteligencia artificial generativa, es decir, que generan texto, video, imagen o voz a partir de una indicación que le damos los humanos, todas esas tecnologías son como una subrama de la inteligencia artificial que son bastante polémicas en cuanto a su uso. Porque tranquilamente, como te decía, uno puede generar un video hoy de Obama diciendo algo que Obama no dijo, y que podría pasar absolutamente como real. Entonces, esa es la parte, si se quiere, más peligrosa del asunto. Pero en todo este tema opera también algo más bien que le viene sucediendo a Facebook como organización, que es una organización Meta en realidad, porque como cambió el nombre, digamos, que es una organización que viene siendo muy cuestionada por muchas otras cosas, especialmente después del 2015 y su rol en el uso de datos de Facebook para campañas políticas. Entonces, ellos están levantando la mano, valga la redundancia, de antemano, diciendo, esto que desarrollamos todavía no lo vamos a alargar masivamente porque eso puede ser peligroso. Se están cuidando extra de lo que haría cualquier otra organización con respecto a esta tecnología. Augusto, buen día. ¿Cómo estás? Lidia te saluda.
¿Qué tal? A mí como, nada, profesional de la voz, ¿no? Y como tantos otros, digo, más allá de lo que comentaba Horacio Cavaca al principio, que decía que el miedo o el temor a que mucha gente se quede sin trabajo, de hecho ya está pasando, porque los doblajes de audiolibros, por ejemplo, que hay tanta gente que puede trabajar de eso y no precisamente tenés que ser un profesional de la voz, ya se estaría quedando sin trabajo. ¿Cómo es la regulación? ¿O ya se está pensando en regular esto? Bueno, justamente es uno de los temas que más polémicas generan con respecto al desarrollo de la inteligencia artificial. No hay países que hoy por hoy estén regulando seriamente el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo, y tampoco hay consenso si eso se puede regular o no. Hay básicamente dos grandes estrategias que son las que se trabajan en distintos lugares. Principalmente estamos hablando de Europa, algunas zonas de Asia que tienen estrategias bien concretas de desarrollo de inteligencia artificial y de incorporación a la sociedad. Una de esas estrategias tiene que ver principalmente con un gran programa de lo que en inglés se llama reskilling, que sería como recapacitación, es decir, de generar nuevas habilidades. Ese es un lado de la biblioteca. Dice, bueno, hay profesiones que evidentemente se van a transformar, hay cosas que no se van a poder, o que la inteligencia artificial va a desarrollar muy rápido, muy fácil y de forma quizás muy barata, entonces hay que recapacitar a la población. Esa es una escuela. Y hay otra escuela que lo que dice es, bueno, tranquilos con respecto a esto, no va a reemplazar masivamente trabajos, va a reemplazar algunas tareas de esos trabajos, y entonces en ese sentido los humanos vamos a tener que trabajar junto con la inteligencia artificial para mejorar nuestro trabajo o apoyarnos y ayudarnos en esto. Esas son dos escuelas, hay debate abierto y podríamos debatir todo el día y toda la noche sobre cuál es la que a cada uno nos parece mejor, pero concretamente son esas las dos posiciones. Augusto, te quiero hacer una consulta que tiene que ver con algunas cosas que hemos visto, ¿no? Hemos visto inteligencias artificiales que se las entrena para simular la voz de Freddie Mercury, la voz de Charly García, la voz de Fito Páez, la voz de The Weeknd. Hemos visto inteligencia artificial que ha sido entrenada para desarrollar imágenes realmente muy, pero muy reales con respecto a una serie de instrucciones. ¿La inteligencia artificial puede aprender a ser creativa? Bueno, es una pregunta súper interesante y depende de cómo definamos ser creativo. Es decir, cuál es el proceso que pasa por nuestras mentes cuando tenemos una idea creativa. La inteligencia artificial concretamente lo que hace es seguir instrucciones. A nosotros los humanos eso nos parecería lo contrario de ser creativos, porque la imagen que nosotros tenemos de ser creativos es relacionada con la libertad, con probar, con equivocarnos, con ser rebeldes en cierto sentido. Pero la inteligencia artificial lo que hace básicamente es buscar patrones y seguir instrucciones. Entonces nosotros vamos a decir, por ejemplo, bueno, hacer una imagen de Nueva York como si lo hubiera pintado Pablo Picasso, y entonces la inteligencia artificial va a estudiar un montón de pinturas de Picasso y va a decir, y va a estudiar un montón de imágenes de Nueva York y va a tratar de mezclar esos estilos. Eso es concretamente lo que hoy puede hacer la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no está entrenada para ser disruptiva, para ir contra la corriente. Está entrenada para seguir una instrucción. Si nosotros creemos o entendemos que la creatividad está relacionada con la disrupción, si está relacionada con ver que la marea va para un lado y nosotros decir no, hay que ir para el otro, bueno, si eso es la creatividad artística, que efectivamente a lo largo de los últimos años y siglos ha ido por ese lado, bueno, la inteligencia artificial eso no lo puede hacer o no está entrenada para hacerlo. Uh-huh. También estaba pensando que se abren situaciones realmente llamativas, digamos, porque, por ejemplo, uno podría pedirle a la inteligencia artificial que aprenda todo lo que hizo Beethoven y aprenda todo lo que hizo Bach y aprenda todo lo que hizo Mozart, y en base a la composición, el estilo y las obras que desarrollaron estos tres grandes, podría desarrollar una obra inspirada en estos tres creativos, lo que generaría una nueva tendencia o una fuente de información nunca antes imaginada.
Sí, absolutamente, algo nuevo, 100% se puede realizar a partir de información que Claro. se conoce antes. Ahora, y eso también abre otros debates, por ejemplo, cuando la inteligencia artificial hace esto, o crea una obra a partir, por ejemplo, de un tema de Trueno y otro de, no sé, María Becerra. Sí. ¿Tiene que pagar derechos de autor de alguna manera, eso, por inspirarse o por usar esa información concreta o no? Claro. Todas estas cosas hoy se están debatiendo y evidentemente nos están llevando como sociedad a un nuevo modelo, una nueva forma de entender el mundo del trabajo, la forma de comunicarnos, de entretenernos, un montón de cosas. Y eso yo tiendo a creer, y dejando muy claro que no tengo la respuesta con respecto a eso porque es un debate abierto, pero yo tiendo a creer que eso no lo podemos regular o pensar con las herramientas que tenemos derivadas del mundo del siglo XX o de lo que conocemos hasta ahora. Es decir, hay que ser nosotros mismos creativos para pensar nuevas estructuras, tanto regulatorias como para procesarlo nosotros mismos. Claro, claro. Y aparte, hablando de cuestiones regulatorias y cuestiones legales, estoy contándote cosas que hemos hablado con amigos, sobre todo, por ejemplo, amigos abogados. Tranquilamente, uno puede entrenar a la inteligencia artificial con respecto a todos los casos habidos y por haber, con respecto a regulaciones, y que esa misma inteligencia artificial encuentre la vuelta para escapar de determinadas regulaciones o de regulaciones que todavía no han sido creadas. 100%. De hecho, existen distintos proyectos, distintas herramientas que son inteligencias artificiales que se utilizan en despachos de abogados o que sirven, por ejemplo, para desarrollar este tipo de estrategias legales. ¿Eso quiere decir que la IA va a reemplazar a un abogado? No, para nada, pero sí quiere decir que un abogado se puede apoyar en algunas cosas de la inteligencia artificial. Y después está el dilema de la herramienta, ¿no? Es decir, si nosotros tomamos una herramienta muy poderosa, puede ser usada con fines positivos, pacíficos y de progreso, claro, y con fines como para evadir una norma, como recién mencionaba. Sí, claro. Ahí hay un debate, obviamente regulatorio. Europa es quien más concretamente está avanzando en eso y más a regularlo. Ahora está saliendo una nueva regulación sobre el uso responsable de la inteligencia artificial, pero también depende mucho de el marco ético que le pongamos, ¿no? Es decir, ¿para qué vamos a usar esto y para qué no? Sí, claro, por supuesto. Y lo último, un amigo mío tenía que dar un curso con respecto a inteligencia artificial y se le ocurrió regalarle a cada uno de los asistentes un libro que explicara lo que era la inteligencia artificial. Le pidió a la inteligencia artificial que lo redacte y lo publicó. Ha pasado. Qué loco, realmente. Te agrego algo que está bueno para trabajar. Sí. Porque hay mucho debate sobre ChatGPT, por ejemplo, que podría ser una herramienta para hacer. Sí. Si yo hoy agarro y le escribo simplemente al ChatGPT, escribirme un libro sobre inteligencia artificial, lo va a hacer por partes, lo va a escribir por capítulos, lo puede hacer. Sí. Probablemente escriba un libro más o menos en cuanto a calidad de redacción. Sí. Ahora, depende mucho de cómo yo como humano me entrene para dar instrucciones. Cuanto más compleja la instrucción, mucho mejor va a ser el resultado. Se pueden hacer cosas de muy muy buena calidad, pero se le va a tener que poner mucha cabeza a la instrucción que leemos. Y ahí surge la pregunta, con esto cierro, es ¿quién está desarrollando, digamos, el trabajo? ¿El que desarrolla una instrucción muy muy compleja para que el trabajo sea muy bueno, o la inteligencia artificial que operacionaliza eso que yo le estoy diciendo? Ahí está el dilema. Sí, claro. Bueno, estaremos enfrentando una nueva revolución, ¿no? Lo que fue la revolución industrial, y que había mucha gente que decía que las máquinas iban a reemplazar el trabajo humano. Hubo que adaptarse a eso, y ahora va a haber que adaptarse para sacarle provecho y trabajar mano a mano con la inteligencia artificial, y no que la inteligencia artificial nos reemplace a nosotros, ¿no? Absolutamente, y la tendencia es que lo que va a pasar es eso, que vamos a trabajar mano a mano. Bien. Augusto, un placer. Gracias por conversar con nosotros. Mandale un abrazo grande a tu hermano Mateo.
Bueno, muchas gracias. Saludos para toda la mesa. Un placer. Muchísimas gracias. Augusto Salvato es politólogo, es licenciado en Relaciones Internacionales, conferencista, consultor en Economía del Conocimiento y, como bien habíamos dicho al principio del programa, es coautor junto a su hermano Mateo Salvato del bestseller internacional La Batalla del Futuro.